Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a conversar un poco de lo que es potenciar la sostenibilidad a través de la economía circular, en este caso aplicado a lo que sería producto de envasado. Espero que conozcan la empresa Tetra Pak. Esta empresa es la que conocemos muchas veces como la que provee estos envases que conocemos como esas cajitas de leche, esas cajitas de jugo, de alimentos que llegan a nuestra mesa. Y de ahí quería explicarles un poco porque este envase en realidad es hecho aproximadamente con 70% de papel. ¿Y dónde viene el papel? Pues al final viene de nuestros bosques y explicarles un poco cómo se maneja esto responsablemente. Cuando escuchamos sostenibilidad, muchas veces pensamos en plantar un árbol, en cuidar la naturaleza, pero sostenibilidad es mucho más allá que eso. Y de hecho una vez recuerdo que estaba dando una charla y una persona así como ustedes del público levanta la mano y me dice, es que en realidad usted cree en eso de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es rentable. Y yo le decía, mira, si me estás diciendo que la sostenibilidad no es rentable, es porque no hemos comprendido el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad no es simplemente un eje ambiental. Esto va acompañado de un eje social y un eje económico. Y los tres, la parte ambiental, social y económica, debe persistir en equilibrio. Y es ahí que, si estamos hablando también de un factor económico, no podríamos decir que la sostenibilidad no es rentable, porque tenemos que lograr que esto pueda ser sostenido en el tiempo a través de ese equilibrio. Y es así como Tetra Pak plantea también en sus pilares de sostenibilidad estos tres ejes, donde claro, tenemos la parte de alimentos, que al final es nuestro eje económico, y por eso es posible vender lo que es material de envase y sus líneas de envasado, la parte de personas, que es esa parte social, y la parte de planeta, donde si vemos acá la imagen, la parte de planeta, que es la parte verde, se divide en tres partes. Una que es la parte del clima, donde podemos hablar de huella de carbono, o la parte de circularidad, donde podemos hablar, por ejemplo, de reciclaje, y la parte de naturaleza. Esta parte de naturaleza es donde hablamos, por ejemplo, de la parte de los bosques. Los bosques, comentaba que el envase de Tetra Pak es aproximadamente un 70% papel. De aquí la importancia de poder protegerlos. Y ahora comentarles que un 100% de los envases de Tetra Pak tiene la certificación FSC, que es la certificación internacional que da el Consejo de Manejo Forestal, en la cual se asegura que ese bosque está creciendo en un equilibrio también social, económico y ambiental. ¿Cómo sucede esto de que un envase pueda tener una certificación que provenga de los bosques? Bueno, esta certificación tiene que ver con la cadena de custodia. Esta parte que viene desde los bosques, donde los bosques se garantiza que ese bosque vuelve a crecer, que está en armonía con la sociedad, con las diferentes especies que deben crecer en ese bosque, que todos los trabajadores tengan condiciones justas, por ejemplo, pero de ahí también no se basa solo en el bosque. Pasa también a hablarnos de cómo llega esa madera, puede llegar a ser procesada como pulpa de papel a través también de lo que son entonces molinos que crean esta pulpa, que también deben ser certificados, y después esa pulpa de papel es la que llega a las fábricas de Tetra Pak, donde Tetra Pak las toma y todavía no hace los envases. Tetra Pak hace una bobina, que es el 70% papel, crea esa bobina y estas plantas de Tetra Pak también se encuentran certificadas. Entonces, esa es la certificación FSC, donde este ente se garantiza desde el bosque hasta la bobina que va a llegar donde nuestros clientes. Clientes acá, podemos hablar de Panamá, por ejemplo, de Dos Pinos Productos Nevada, podemos hablar de Del Monte, podemos hablar de Estrella Azul, podemos hablar de estos clientes que son los que reciben nuestro envase. Si ustedes pueden llegar a sus casas, tomar un envase de leche de sus casas y buscar el logo de FSC, pueden encontrarlo o no. Y a veces no lo van a encontrar y me van a decir, la chica de Tetra Pak me dijo que todos los envases tenían el logo FSC, ¿por qué este no lo tiene? Esto es porque nuestros clientes deciden si en su envase se muestra o no el logo FSC. Ya ellos disponen de todos los artes que va a mostrarse, pero ellos tienen todo para poder mostrar el sello que vemos acá. ¿Qué curiosidad vemos aquí en este sello? Bueno, se muestra el código, como está abajo, se muestra que es de FSC, pero algo interesante es que la primera palabra dice mixto. ¿Qué quiere decir eso de mixto?
Esto de mixto quiere decir que FSC da la oportunidad de poder tener una mezcla entre lo que son bosques certificados FSC y bosques que serían en realidad fuentes controladas. ¿Cuál es lo mínimo que nos pide? Se pide un 70% bosques certificados, mínimo 30%, pero hasta 30% de fuentes controladas. Y es ahí, como entre fuentes controladas y lo que son los bosques certificados, llegan, como decíamos, entonces a la parte donde se crea la pulpa de papel, y así podemos obtener la bobina, que de hecho así más o menos es como se ve una bobina de envases de Tetra Pak. Esta bobina es la que llega donde nuestros clientes, y ellos son los que crean los envases que al final llegan a sus mesas. ¿Qué significa esto de fuentes controladas? Esto de fuentes controladas quiere decir que tiene que cumplir requisitos mínimos que da FSC. Por ejemplo, que no sea obtenido de fuentes ilegales, que se cree con el entorno, que debe haber un equilibrio con el entorno, que no se estén destruyendo las especies que están ahí. Y de acá es que logramos esta certificación. ¿Cuál es la meta? Pues lograr cada vez más proveedores en bosques que ya tengan la certificación FSC y en lugar de un mixto podamos ya tener un 100% de proveedores de bosques y de estas maderas que puedan ser certificadas FSC. Hemos hablado con esto de las materias primas. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que Tetra Pak no se basa solo en la parte de materias primas y de dónde viene. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que podamos proveerle al consumidor un envase que sea el envase más sostenible del mundo, que provenga de materiales renovables, como es la parte de papel, por ejemplo, renovables o recicladas, que de hecho comentarles que ya se están haciendo, ya hay envases en Europa donde una parte del plástico ya es reciclada también. Comentarles este envase del futuro que nosotros decimos es que pueda ser 100% reciclable también. Comentarles que las partes de los componentes del envase, que son papel, plástico y aluminio, se pueden reciclar en nuestros diferentes países, de que estamos bien. Y de ahí, pues, que tengan una baja huella de carbono. Entonces, hablamos de muchos ejes que no solo lo podemos contemplar con la parte de los bosques. Y es por eso que hablamos de todo un ciclo. Así como hablábamos que la parte de sostenibilidad era la parte ambiental, económica y social trabajando en conjunto y en equilibrio, pues también debemos pensar en un ciclo para hablar de lo que nosotros queremos producir, en este caso los envases de Tetra Pak. Les comentaba de las materias primas, de la certificación FSC, después llegan a nuestros clientes donde la parte de distribución nos centramos, por ejemplo, hablamos de un envase que es 70% papel. El hecho de que sea tan liviano ha llegado a ayudar en lo que es poder trasladar envases con baja huella de carbono, poder incluso utilizar transportes que no necesiten refrigeración para un producto tan delicado como la leche, y de aquí que pueda llegar al consumidor y crear conciencia ambiental para poder ser reciclado. Uno de nuestros focos es que los envases puedan ser reciclados. Hablábamos que están compuestos de papel, plástico y el aluminio. Y estos envases lo que queremos es que poco a poco, porque sabemos que no es algo de la noche a la mañana, que poco a poco podamos crear conciencia y que los envases puedan ser reciclados. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí en Panamá para poder recuperar esos envases de Tetra Pak? Hemos estado trabajándonos en lo que es la instalación de estaciones de reciclaje. Aquí, ¿cuántos tienen estaciones de reciclaje en sus edificios, en sus casas? ¿Una nada más? ¿Dos? ¿Solo dos, tres personas? ¿Cuatro? Bueno, en en mi edificio hay una estación de reciclaje. Comentarles que hemos estado impulsando estas estaciones de reciclaje. Ya tenemos más de 100 condominios en la ciudad de Panamá con estaciones de reciclaje que recuperan no solo envases de Tetra Pak, sino otros materiales como lo que es el papel, el cartón, el aluminio, el plástico. Y así las personas, así como sacan la basura, pueden sacar su bolsa de materiales reciclables a la estación. Esto es a través de un programa que manejamos que se llama Tu Papel Cuenta, y así hemos estado aportando a estas estaciones y no solo la facilidad de reciclar, sino apoyar. Por ejemplo, vemos acá en la fotografía que tenemos unos chicos. Esta es una empresa que no es de Tetra Pak, es una empresa tercera que ya ofrecía servicios de reciclaje. Entonces, ¿qué ha hecho Tetra Pak?
incentivar a que esos gestores que están en Panamá buscando oportunidades de reciclar, pues trabajen con nosotros. Ya tenemos 15 aliados que están impulsando junto con Tetra Pak este tema de reciclaje. Trabajando también, porque siempre escuchamos Ciudad Panamá, todo sucede en la ciudad porque el transporte es más fácil, porque todos estamos aquí. Pero ¿qué pasa con las partes que están fuera de Ciudad Panamá? Y es así donde nos hemos estado dando la tarea de poder llegar con el mensaje de reciclaje también a otras zonas. Si ven acá, son fotografías de lo que fue la primera campaña de reciclaje que tuvimos en Bocas del Toro hace unos meses. Pudimos iniciar con ellos. El ánimo que tienen las personas de una isla como Bocas del Toro, donde el acceso es complicado, donde la ayuda que llega es complicada, pues en realidad ellos trabajan con mucho espíritu, están haciendo campañas regulares y ha ido creciendo mucho el tema de reciclaje. Y así como en Bocas del Toro, estamos ya llegando también a David con ideas de reciclaje y a Raiján, a través siempre de los diferentes aliados. ¿Y qué pasa cuando estos envases se recuperan? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hace muchos años escuchábamos esos envases de capitas, eso no hay nada que hacer, eso no se recicla. Y Tetra Pak tuvo que darse a la tarea porque no era ni un envase de papel ni un envase de plástico. Entonces los papeleros no lo querían, los plastiqueros tampoco. Entonces tuvimos que darnos a la tarea de ver cómo ese envase no llegaba al vertedero. Y de ahí se pudo hacer alianzas con papeleras para crear una línea donde ellos recuperaban la parte de papel, que al final es la mayoría del envase, por eso creamos primero alianzas con ellos, obtienen su parte de papel y la parte de plástico y aluminio ya la pueden compactar y enviar a otro proceso de reciclaje. Este es un ejemplo de una planta de reciclaje que inauguramos el año pasado en Costa Rica. No sé si conocen, Empaque Santana es el molino de cartón más importante de Centroamérica. Ellos ya están reciclando envases de Tetra Pak. Vemos aquí lo que son los envases post-consumo, porque al final nuestra meta es llegar a ese envase que llega al consumidor, que llega a las casas. Estos son envases post-consumo, suben por esa banda y vemos acá cuando ya llegan y caen al pulper, donde el pulper, si lo ven ahí dando vueltas, es como una licuadora industrial, una licuadora gigante. Con simple agua y agitación se colocan los envases, se separa la parte de pulpa, se obtiene por otro lado el plástico y el aluminio y ya pudimos empezar a reciclar envases de Tetra Pak en Costa Rica. En Panamá tenemos una pequeña también de papel craft y en Nicaragua tenemos una del papel higiénico. Así como vemos, a veces vemos los envases de Tetra Pak en la calle y decimos, eso está tan sucio que eso no se puede reciclar para cosas de uso personal. Pues miren, dado a las temperaturas a las que se trabajan en estos procesos, es posible que ese envase sucio que ustedes veían ahí y que a la vez la composición del envase de Tetra Pak al tener capas de polietileno que protegen la pulpa, pues es posible utilizarlo para un producto tan delicado como el papel higiénico. Esto pasa en Nicaragua, el único molino de papel de Nicaragua ya está reciclando envases de Tetra Pak también y está aportando más o menos un 25% de fibra de envases de Tetra Pak a lo que es la parte del papel higiénico. Y hablábamos que qué pasaba con la otra parte, les comentaba que había plástico y aluminio, ¿no? Esto se compactaba y se mandaba a otro proceso. Esto es un ejemplo también, veamos aquí en el primer video, que es una cama de material triturado, eso es plástico y aluminio de los envases de Tetra Pak. Y esto, entre otros productos, pues ellos pueden crear láminas que vemos aquí. Esas láminas están creadas entonces con el polietileno y el aluminio de los envases de Tetra Pak y están sirviendo actualmente para poder crear bancas escolares para un proyecto con un cliente. Entonces las escuelas recuperan envases de Tetra Pak, se les dan bancas escolares y así estos envases poco a poco se van recuperando, no llegan al vertedero y logramos entonces estar fortaleciendo ese ciclo que les decía, desde las materias primas, la parte de distribución, cuando llega a los consumidores y así puede ser recuperado y reciclado. Actualmente en Panamá tenemos una tasa de reciclaje menor del 5%. Y es por eso que estamos haciendo ya un llamado a la comunidad para que pueda apoyar. Les comentaba que estamos incluso con el proyecto de estaciones de reciclaje en edificios. Si alguno está interesado en cómo funciona esto, se puede acercar o nos puede contactar a través de la página tupapelcuenta.com y ahí el edificio está recibiendo incluso una bonificación para que pueda adquirir
una estación de reciclaje para el edificio. Así que bueno, un placer haber estado con ustedes compartiendo un poco de lo que es la parte de sostenibilidad de Tetra Pak. Gracias.